Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Q Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez mu s. Espero que es tu copyright en listos para lo que les traigo hoy, porque les prometo que les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos al borde del asiento, una pareja que nos hizo creer en el amor de telenovela, una pareja que nos rompió superíndice 3 el corazón superíndice 3N con su separación superíndice 3N y ahora, parece ser, que es tú, listos para darnos una nueva oportunidad. Estoy hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Prepúrense porque les voy a contar todo sobre los rumores, las pruebas, los indicios, todo lo que apunta a una reconciliación superíndice 3N secreta entre estos dos tortolitos. Pero antes de empezar, du copyright me recordarles que si son nuevos por AQ, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora vamos al grano. Bueno, ya saben la historia. Can Yaman y Demet Özdemir nos enamoraron con su química en Erkenci Kwaipu, Jaro Madrugador. Su conexión superíndice 3N era palpable, traspasaba la pantalla. Todos creíamos que lo que veíamos en la ficción superíndice 3N era real, que el amor de Can David y Sanemaidin era el mismo que sentuan Can y Demet en la vida real. Y por un tiempo tal vez lo fue. Era una de esas raras ocasiones en que la magia de la pantalla parecía desbordarse hacia la vida real. No solo se complementaban a la perfección en el set, sino que también se les veía disfrutando de la compañía del otro fuera de las grabaciones. Sus risas eran contagiosas, sus miradas intensas y significativas. Los fans se volvieron locos creando fanpages dedicadas exclusivamente a la pareja, analizando cada gesto, cada palabra, buscando pistas que confirmaran lo que todos ansiábamos, que Can y Demet eran mucho más que compañeros de trabajo. Las fotos juntos, las miradas CU superíndice 3 cómplices, los rumores que los vinculaban, todo alimentaba la fantasía. Los paparazzis no les daban tregua, capturándolos en restaurantes, paseos por la ciudad, e incluso en escapadas a lugares paradisíacos. Cada nueva imagen era una explosión en las redes sociales, generando debates interminables sobre si realmente estaban juntos o si todo era una estrategia publicitaria para mantener el interés en la serie. Pero la mayoría de nosotros, los que creíamos en el amor verdadero, preferíamos pensar que era real. Que Can y Demet eran dos almas gemelas que finalmente se habían encontrado. Y a decir verdad, había momentos en que la química entre ellos era tan evidente que era difícil no creerlo. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la burbuja se pinchó superíndice 3. De repente la pareja ya no se mostraba junta, las publicaciones en redes sociales cesaron, y los rumores de una separación superíndice 3N comenzaron a tomar fuerza. Los eventos públicos a los que antes asistían juntos se convirtieron en apariciones individuales. Las entrevistas que concedían eran cuidadosas y evasivas, evitando cualquier mención al otro. Los fans, desconcertados y angustiados, empezaron a notar un cambio en el ambiente. La alegría y la complicidad que antes caracterizaban a la pareja habían desaparecido, reemplazadas por una frialdad distante y un silencio incómodo. Luego la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3 y nos dejó superíndice 3 a todos con el corazón superíndice 3N roto. No hubo un comunicado oficial, ni una entrevista reveladora. Simplemente un distanciamiento evidente y una serie de pistas que indicaban que la relación había terminado. Los sueños de una boda de cuento de hadas, de una vida juntos, se esfumaron de la noche a la mañana. La ilusión que nos habían regalado Can y Demet se convirtió en una amarga decepción. Se dijeron muchas cosas. Que si las agendas de trabajo eran incompatibles, que si hubo diferencias irreconciliables, que si Can tenía una actitud muy demandante. En fin, los motivos nunca quedaron del todo claros. Los medios de comunicación se llenaron de especulaciones, alimentadas por fuentes anónimas y rumores infundados. Se habló de celos profesionales, de diferencias culturales, de presiones familiares. Algunos incluso insinuaron la existencia de terceras personas. Pero la verdad es que nadie supo con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Can y Demet. Lo cierto es que cada uno siguió superíndice 3 su camino. Can se fue a Italia, donde ha estado trabajando en diferentes proyectos, y Demet continuó superíndice 3 triunfando en Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Can se reinventó a sí mismo cultivando un nuevo look, aprendiendo un nuevo idioma y explorando nuevas facetas de su talento actoral.
Demet por su parte consolidó su carrera en Turquía, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Ambos siguieron adelante tratando de dejar atrás el pasado y enfocándose en construir un futuro prometedor. Pero para muchos de sus fans, la herida de la separación nunca cicatrizó por completo. Pero la llama del amor, al parecer, nunca se apagó. Superíndice 3. Es que en las últimas semanas han surgido una serie de menosales que apuntan a que Khan y Demet podrán estar dándose una segunda oportunidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Es como si el destino, o quizás la propia historia, estuviera escribiendo un nuevo capítulo para esta pareja que, a pesar de todo, sigue ocupando un lugar especial en el corazón de millones de personas. La primera menosal, y tal vez la más evidente, es el aumento de me gusta e interacciones en redes sociales. Ambos han comenzado a dar like a publicaciones del otro, algo que no hacían desde su separación. Superíndice 3n. Y ojo, no son likes automúlticos o por compromiso. Son me gusta a fotos específicas, a publicaciones que tienen un significado especial, incluso algunos comentarios sutiles, llenos de emojis que dejan mucho a la imaginación. Superíndice 3n. Es como si estuvieran retomando un diálogo interrumpido, enviándose mensajes en clave que solo ellos pueden entender. Por ejemplo, Demet publicó. Superíndice 3 hace unos días una foto en la que aparece con un look muy similar al que usaba su personaje de Sanem en Erkenci Kwai. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Y adivinen que Copyright N le dio like a la foto. Adivinaron, Khan Yaman. Y no solo eso, sino que además dejó. Superíndice 3 un emoji de un pájaro. Un pájaro. Necesitamos decir algo Es como si estuviera reviviendo aquellos momentos mágicos, recordando la época en que ambos eran inseparables y su amor florecía a la vista de todos. Es un gesto pequeño pero cargado de significado. Otra menos al que no podemos ignorar son los viajes. Khan Yaman ha estado viajando con frecuencia a Turquía en las últimas semanas. Oficialmente por motivos de trabajo. Pero nadie sospecha que podrá estar aprovechando esos viajes para reencontrarse con Demet. Es cierto que Khan tiene compromisos profesionales en Turquía, pero la frecuencia de sus visitas y la duración de su estancia han despertado sospechas. ¿Será que está aprovechando sus viajes para pasar tiempo con Demet, lejos de las cámaras y de la atención mediática? Además, fuentes cercanas a la pareja, aunque no se han atrevido a confirmarlo abiertamente, han dejado entrever que Khan y Demet han estado manteniendo contacto teléfono. Superíndice 3 Nico y Atrabu Copyright S de videollamadas. Al parecer, han estado limando asperezas y tratando de superar los problemas que los llevaron a separarse. Se dice que han estado hablando sobre el pasado, reconociendo sus errores y expresando sus sentimientos. Es un proceso delicado y doloroso, pero necesario para poder construir un futuro juntos. Y aquí viene lo mejor. Una fuente que prefiere mantenerse en el anonimato, aseguró. Superíndice 3 haber visto a Khan y Demet cenando juntos en un restaurante de Estambul hace apenas unos días. Según esta fuente, la pareja se mostraba muy más menos osa y sonriente. Intentaban pasar desapercibidos, pero era evidente que agua química entre ellos. La fuente describió la escena como un reencuentro romántico, lleno de miradas cómplices y sonrisas tímidas. Al parecer, Khan y Demet disfrutaron de una cena íntima y prolongada, conversando animadamente y compartiendo confidencias. Obviamente no hay fotos ni vídeos que confirmen este encuentro. Pero, ¿acaso necesitan una foto para creer en el amor? A veces las cosas muy hermosas suceden en secreto, lejos de las maras y los flashes. A veces el amor necesita un espacio privado para renacer y florecer. Ahora bien, seamos realistas. Todo esto son solo rumores e indicios. No hay una confirmación. Superíndice 3n oficial por parte de Khan o Demet. Podrá ser que simplemente es tu copyright N siendo amigables y cordiales, sin que haya nada ayu. O podrá ser que es tu copyright N tratando de mantener su reconciliación. Superíndice 3n en secreto para evitar la presión. Superíndice 3n de los medios y del público. Es comprensible que quieran proteger su intimidad y evitar que su relación se convierta en un circo mediático. ¿Pero por qué copyright tanto secretismo? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que Khan y Demet quieren estar seguros de que esta vez las cosas van a funcionar antes de hacerlo público.
Otros creen que es tu N esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación superíndice 3N, tal vez coincidiendo con algún proyecto profesional que los vuelva a unir en la pantalla. La idea de verlos juntos de nuevo en un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico es, sin duda, un sueño para muchos de sus fans. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que la esperanza es tu viva. La posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos nos llena de ilusión superíndice 3N a todos los que creemos en su amor desde el principio. Y es que, seamos honestos, estos dos hacen una pareja explosiva. Su química es innegable, su talento es inmenso y juntos son capaces de conquistar el mundo. Son dos personalidades fuertes y carismáticas que se complementan a la perfección. Personalmente creo que se merecen una segunda oportunidad. Todos cometemos errores, todos tenemos altibajos en nuestras relaciones. Lo importante es aprender de esos errores. Es y estar dispuestos a luchar por el amor. Y parece ser que Khan y Demet están dispuestos a hacerlo. La vida les ha dado una nueva oportunidad para reencontrarse y reconstruir su relación. Asu que mi gente crucen los dedos, enciendan velas y pidan a todas las fuerzas del universo para que esta reconciliación superíndice 3N se concrete. Porque si Khan y Demet vuelven a estar juntos, el mundo será un lugar un poco feliz. Imaginen las portadas de las revistas, los titulares de los periódicos, las explosiones en las redes sociales. Sería un evento mediático de proporciones épicas. Para recapitular un poco, hemos estado analizando todas las más menosales que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Desde los me gusta en redes sociales, hasta los viajes secretos y los rumores de citas románticas. Aunque no hay nada confirmado, la esperanza es latente y muchos fans más menos han con ver a esta pareja junta de nuevo. Hemos hablado con expertos en lenguaje corporal, analizado las redes sociales y consultado a fuentes cercanas a la pareja para tratar de descifrar el misterio detrás de esta posible reconciliación. Y bien, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo. ¿Creen que Khan y Demet se reconciliaron? ¿Les gustará verlos juntos de nuevo en la pantalla? Copyright denme todo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus sueños. Compartan sus pensamientos conmigo y con el resto de la comunidad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Y recuerden siempre encontrar en las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Hasta la superíndice 3 sima. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Los quiero mucho. Besitos.